Bueno, buen día. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad 5. La unidad 5 se compone de dos grandes temas. Por un lado está el método de la rigidez directa, que vamos a comenzar a desarrollar hoy, y por otro lado está el método de los elementos finitos, que bueno, ya se comenzará con ese tema en las próximas clases. El MRD lo vamos a ver en dos clases, la clase del día de hoy y la clase del día del lunes. Para ello, ustedes disponen de algún material que está subido allí al aula abierta. Hay unas transparencias, es un archivo PDF con las transparencias de las clases que vamos a ver ahora. Está el trabajo práctico, o sea, el enunciado de los ejercicios, y la correspondiente guía de corrección. También por email les hemos enviado dos archivos de Excel que, bueno, por cuestiones de seguridad no se pueden subir acá al aula virtual, pero bueno, si los enviamos por mail y vamos a trabajar también con ellos. Son dos ejemplos de cómo aplicar el método de la rigidez directa. Vamos a comenzar la clase entonces. Para que ustedes puedan tener una mejor visualización de las transparencias, voy a trabajar en modo de pantalla completa, de modo que no tengo a la vista el chat. Así que si alguno tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, estamos desarrollando la clase, puede habilitar su micrófono y manifestar la inquietud que tenga. De todas maneras, cada un cierto tiempo, pues vamos a ir repasando a ver si quedó alguna duda. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, ahí está un poco, como les comentaba, los archivos que ustedes disponen para el desarrollo de este tema. El archivo que se llama MRD, lo que se llama MRD, es un archivo que aparece como ahora. Los ejemplos en Excel, el trabajo práctico y la guía. Y otra cosa que tengo que mencionar es que en el trabajo práctico, en la parte de rigidez directa, el primer ejercicio va a ser una actividad individual, que deberán hacer en forma individual, como digo, cada uno de ustedes, y entregar en una fecha prefijada, subiéndola allí a la plataforma del aula virtual. La actividad grupal, digamos, la que desarrolla por grupos como siempre, comprende los ejercicios 2 a 5, y luego hay una actividad optativa que comprende los ejercicios 6 a 8. De alguna manera, en la actividad grupal están contenidos todos los elementos más importantes, ¿cierto?, que abarca el método. En la actividad optativa, digamos que se amplía alguno de estos requerimientos. Y bueno, hemos decidido hacerlo así, dado la modalidad de cursado que estamos teniendo y atendiendo a que, bueno, por la experiencia de otros años, la realización de estos ejercicios generalmente requiere mucho intercambio entre el responsable del grupo, quien está preparando los ejercicios, quien está preparando el práctico y el cátedra. Entonces, bueno, eso hace que a lo mejor este año tenemos alguna limitación justamente por la modalidad virtual que se llama clase. Así que por eso hemos decidido dividir la actividad con contenido del trabajo práctico de esta manera. Bien, trabajando con las de barra, con la animación de la materia. En esta clase va a tener una pequeña introducción. Vamos a hablar del proceso de análisis estructural, vamos a hablar de los métodos matriciales, en particular énfasis en el método de la rigidez directa. Vamos a enunciar y desarrollar el principio de contragradiencia o dualidad estático-cinemática a través del diagrama de Tonti. Vamos a enunciar
la introducción al método de la rigidez directa, vamos a establecer las hipótesis de este método, vamos a establecer una convención de signos, y vamos a desarrollar el método de la rigidez directa para estructuras planas, tanto para nodos articulados como para nodos rígidos. Si una estructura plana de nodos articulados sería un reticulado, mientras que una estructura plana de nodos rígidos sería un pórtico, ¿no? Ejemplos típicos. Bueno, en la primera clase, que es la clase de hoy, vamos a desarrollar todos estos temas hasta estructuras de nodos articulados. En la siguiente clase vamos a hablar de las estructuras de nodos rígidos, vamos a desarrollar el método de la rigidez directa para estructuras con configuración espacial, o sea, ya no estructuras planas, y vamos a aplicar las ideas y los conceptos del método para la distribución de fuerzas sísmicas en varios niveles. Esto sería como un pequeño anticipo de la unidad 6. Vamos a ver si lo desarrollamos en la clase que viene, este último punto, o bien lo dejamos como la segunda parte de la unidad 6. Bien. Con respecto al análisis estructural propiamente dicho, ahora vamos a enfocar qué entendemos por proceso de análisis estructural y demás. Vamos a ver que en el proceso de análisis podemos referirnos a estructuras en una dimensión, en 2 o 3 dimensiones. Podemos establecer que tenemos concepto físico o estructura real. Vamos a ver cuál es el modelo matemático que utilizamos para resolver este problema, vamos a ver cómo lo utilizamos. Y vamos a ver cómo todas estas ideas se conforman con el sistema de análisis y tenemos los resultados que buscamos. Bien, vamos a ver cuál es el campo de aplicación del método espacial que podemos ver en la media. Y vamos a desarrollar, como decía, el método de la rigidez directa utilizando los conceptos que se conocen, fundamentalmente los primitivos de la unidad 4, el método de los desplazamientos. Y además vamos a introducir algunas nuevas ideas justamente para desarrollar el método. Y luego, bueno, lo vamos a aplicar para estructuras de barras dispuestas en 2 y 3 dimensiones. Bien. ¿Cómo es el proceso de análisis? Fíjense, nosotros a partir de un sistema físico que no es otra cosa que la estructura real que nosotros tenemos, buscamos resultados. El asunto acá es cómo obtenemos esos resultados. ¿Y qué son los resultados para nosotros, de acuerdo a la experiencia que ya tenemos en la materia? Bueno, los resultados que buscamos para nosotros son los esfuerzos internos de los distintos miembros que componen la estructura, los movimientos de la estructura, o sea, desplazamientos lineales, rotaciones, en distintos nudos o secciones que nos interesen, las reacciones de vínculo también, son todos resultados que buscamos cuando pretendemos resolver un problema que tenemos. Bien, como decía, el sistema físico es la estructura real. ¿Cuál es la estructura real? Y la estructura real podría ser, por ejemplo, este puente que vemos ahí. Ese puente, vamos a correr esto un poquito, ese puente, fíjense, es un ejemplo de una viga continua que ustedes han estudiado a lo largo del desarrollo de la materia. Fíjense, estas pilas que se ven acá serían los apoyos intermedios. Fíjense como acá se alcanza a ver un rodillo, de modo tal que este apoyo representa un apoyo móvil. Fíjense que por la presencia de ese rodillo, la estructura que está acá arriba, que es la viga continua que nosotros hemos aprendido a calcular, se puede desplazar en esta dirección, la dirección tipo acá, o sea, la dirección longitudinal del puente, y a su vez podría rotar sin ningún problema porque está apoyada justamente en el rodillo. Entonces sería una estructura real, ¿no? Que en este caso es, como digo, una viga continua. Fíjense, acá hay otra viga continua, fíjense que es un puente, una autopista, esta es una autopista en México, fíjense acá la cantidad de apoyos intermedios que tiene, y bueno, esta es una viga continua, fíjense que tiene una sección transversal, bueno, particular, ¿cierto? Que obviamente tiene que ver con el diseño de esta estructura.
Podría ser el pórtico, fíjense, este es un pórtico metálico de alma llena, de sección variable. Acá, fíjense que la cubierta es una cubierta a dos aguas, tiene la primera en esta línea, acá baja el agua hacia esta dirección y a su vez hacia esta dirección. Acá está la pata del pórtico, acá se ve como la sección es variable, tanto la vida acá tiene una magnitud y en este punto, a nivel de la cubierta, tiene una magnitud más pequeña. Esta es una estructura que está ubicada acá en Mendoza, es una bodega. Acá hay otro ejemplo, una estructura porticada, ya es un pórtico donde los elementos tienen secciones constantes. Fíjense que acá hay una línea de columnas, una columna acá, otra acá. Acá hay una línea de vigas que une las columnas en esta dirección, pero en la otra dirección fíjense que hay otra línea de vigas, acá se ve una estructura principal y acá se ven vigas secundarias, ¿lo ven? Son vigas secundarias porque apoyan esta viga, pero no hay una columna en su punto de apoyo. Es una estructura porticada en dos direcciones. Esto también es una bodega. Fíjense, esta es por ejemplo una estructura real, esta es una viga reticulada, ¿lo ven? Una viga reticulada, una autonomía directa. Bueno, este es otro ejemplo de estructura real, después subir bien, en el centro de la sector romana. Fíjense que esta es una estructura, si bien acá no se alcanza a apreciar, pero bueno, yo les cuento, es una estructura que tiene pórticos en la dirección norte-sur, que no se ven porque están dentro del edificio, y en la dirección este-oeste, bueno, tiene esta estructura metálica de refuerzo por el exterior de la estructura, el exterior del edificio. Y bueno, este puede ser otro ejemplo de estructura real, que es vigas de eje curvo, reticulada, es una cubierta de grandes dimensiones, un colegio también ubicado acá en Mendoza. Esta ustedes la deben conocer, una estructura reticulada tridimensional, es el Cristo que está ubicado en Tupungato, el Cristo Rey del Valle de Tupungato. Fíjense que tiene una geometría muy compleja. Entonces, bueno, probablemente con los métodos que ustedes conocen hasta ahora para hacer un cálculo manual de esta configuración, bueno, sería bastante complicado, ¿no? Esta es otra estructura que ustedes también conocen bien, que deben haber pasado por el frente de ella muchas veces y probablemente también han asistido a algún evento allí. Este es el auditorio Ángel Bustelo de la provincia de Mendoza, que está ahí en la zona del parque cívico. Fíjense que hay muchos tipos de estructurales juntos. Hay unas columnas metálicas, hay unas vigas metálicas de curvo, junto con unos tabiques de hormigón armado acá. Acá hay unas losas de hormigón, esta es la zona del ingreso de este edificio. Fíjense cómo hasta ahora los distintos tipos de estructuras, las distintas estructuras reales que venimos viendo, son fáciles de analizar, fáciles entre comillas, digamos, pero son posibles de analizar mediante estructuras de barra, ¿no? Fíjense que acá ya en este caso, en el caso de esta imagen que estamos viendo, los tabiques que se ven acá, este tabique de hormigón, lo mismo que que está acá, bueno, podrían todavía estudiarse con estructuras de barra, teniendo en cuenta lo que comentamos en la clase anterior respecto del pórtico tabique. Sin embargo, esta estructura, que es parte del mismo auditorio, fíjense que es una superficie de hormigón, que tiene una superficie curva, es un cilindro de eje vertical. Fíjense que acá, ante esta superficie, ya es bastante difícil representar esta estructura con modelos de barra, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver justamente, entonces, ¿qué entendemos por problema unidimensional, bidimensional o tridimensional? Ahora en la transparencia siguiente. Le hago mención de esto ahora para que lo tengamos presente enseguida. Bien, entonces, dado una estructura real, nosotros para poder resolver este problema utilizamos un modelo matemático. El modelo matemático involucra todas las hipótesis que hacemos respecto del comportamiento de la estructura real. Ustedes conocen las hipótesis que hemos venido haciendo en el desarrollo de la materia. Y para pasar entonces de la estructura real al modelo matemático, nosotros hacemos lo que se denomina idealización. Es decir, imaginamos cómo se va a comportar la estructura real y a partir de esa interpretación de su comportamiento, establecemos un conjunto de hipótesis idealizando el comportamiento de la estructura, y con lo cual obtenemos el modelo matemático que nos va a permitir luego hacer los cálculos. Pero claro, el modelo matemático, si uno considera la estructura
cualquier estructura, cualquier barra, una estructura tiene infinitos puntos materiales, el modelo matemático tendría infinitas variables, infinitas incógnitas. De modo tal que para poder resolver el problema, o cuando uno tenga un modelo matemático, debe discretizarlo. De donde se tiene un modelo discreto a partir de una discretización de la estructura real y, digamos, apoyándose en el modelo matemático que uno ha conseguido. Del modelo discreto uno obtiene los resultados a través de una técnica de solución. Fíjense que si pensamos en términos del método de los desplazamientos, digamos, el modelo discreto nuestro debería estar representado por la matriz de rigidez de la estructura, y la solución la tendríamos a obtener al obtener los corregimientos de los nodos, que son las incógnitas del ese método. Y además de los corregimientos, luego la obtención, como dijimos, de los resultados que nos interesan. Y hagamos caso característico para las acciones de vida. Bien. Lo que pasa, una vez que uno obtiene la solución de un problema, se realiza un proceso que es la evaluación de la solución. Es decir, hay que ver si la solución que hemos obtenido verdaderamente representa el comportamiento de la estructura que yo estoy estudiando, y con lo cual puede requerir de que el modelo discreto sea modificado o adaptado para obtener a lo mejor un mejor resultado o un resultado más acorde a lo que yo busco. Por ejemplo, volviendo a hacer una analogía con el método de los desplazamientos, supongamos que estamos trabajando con un pórtico que tiene dos columnas y una viga. Como ustedes saben, las dos columnas están empotradas en la base. Ustedes saben, ya han hecho varios pórticos, ustedes saben entonces que las incógnitas cinemáticas en ese caso vendrían siendo los giros de los dos nodos, el extremo de la viga, y el desplazamiento del piso, tres incógnitas. Bien, pero resulta ser que por el motivo que fuera, yo quisiera saber cuánto baja el punto medio de la viga. Por ejemplo, para cumplir las disposiciones reglamentarias que dicen que la flecha máxima del punto medio de una viga para una determinada condición de servicio debe cumplir tal o cual condición. Entonces, en ese modelo de tres incógnitas cinemáticas, bueno, no tendría información sobre cuánto baja el punto medio de la viga. Lo que yo podría hacer sería agregar una incógnita más, que justamente me permita medir el desplazamiento en la dirección vertical de ese punto. Con lo cual tendría que cambiar mi modelo discreto. Pero fíjense que la idealización, o sea, las hipótesis y el modelo matemático sigue siendo el mismo. Bien, podría ser de que verdaderamente digamos, y el cambio, como yo decía, con respecto al modelo discreto, implica una discretización distinta, o sea que voy a ir y voy a cambiar la discretización y voy a mejorar el modelo discreto y ahí obtener la solución. Entonces lo que vemos es que los resultados se pueden evaluar tanto a nivel de solución como a nivel de discretización. Y finalmente podría suceder de que los resultados que obtengo no representan la estructura real porque la idealización que yo hice no funciona. Por ejemplo, yo había supuesto que la estructura trabajaba cumpliendo la ley de Hooke, es decir, rango elástico lineal en cuanto al comportamiento de los materiales, y resulta que por el motivo que fuera, la estructura funciona en un rango no lineal, de modo tal que las hipótesis de partida podrían tener que reverse. Fíjense que en este proceso, mientras más arriba de este diagrama tengo que ir para mejorar mis resultados, más difícil se vuelve porque claramente tengo que hacer todo de nuevo. Si tengo que modificar las hipótesis de partida, bueno, con las hipótesis de comportamiento estructural, bueno, tengo que hacer todo el proceso de nuevo. Bien, y lo que comprende la evaluación de la solución, la discretización y la idealización, todo ese proceso en conjunto se conoce con el nombre de interpretación de resultados. Bien. Fíjense que el modelo de análisis, o lo que vamos a definir como modelo de análisis, está comprendido en el modelo matemático y la discretización. O sea, el modelo matemático que utilizamos más la discretización que utilizamos para un determinado problema es lo que nos proporciona el modelo de análisis, lo que se conoce con el nombre de modelo de análisis. Bien, la estructura entonces que nosotros pretendemos estudiar
está sujeta a una serie de hipótesis, que son las de la materia. Fíjense que decimos que los problemas que tratamos acá son independientes del tiempo, es decir, son problemas estáticos y no dinámicos. Los materiales que utilizamos son elásticos, homogéneos e isótropos. Utilizamos materiales simples, por más que un pórtico se componga de vigas y columnas de hormigón armado, nosotros suponemos que cada uno de esos elementos es un material simple, no consideramos que tiene hormigón y acero simultáneamente, ¿cierto? Y además trabajamos en un rango de pequeñas deformaciones y pequeños desplazamientos. Bien, en base a estas hipótesis, nosotros podemos distinguir problemas de distintas características. Nosotros cuando consideramos que los problemas multidimensionales se refieren a reticulados planos cuyas barras se disponen en un plano, reticulados cuyas barras se disponen en 3 dimensiones, vigas continuas, emparrillados planos, pórticos planos y pórticos cuyas barras se disponen en 3 dimensiones. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo puede ser que me están diciendo que ese es un problema de una dimensión si resulta que me dice que las barras del reticulado o del pórtico se pueden disponer en 3 dimensiones. Pero fíjense en esto. Allí tenemos en esa imagen un pórtico cuya configuración, cuya disposición de las barras está en 3 dimensiones. Fíjense, tenemos una dimensión en la dirección de las columnas, otra dimensión en la dirección de las vigas que señalo acá, y la tercera dimensión en la dirección perpendicular a las vigas. Entonces este es un pórtico de configuración tridimensional, pero está comprendido dentro de los problemas que llamamos 1D. Fíjense que una barra cualquiera de esa estructura, como la que se señala acá en rojo, está compuesta por la barra propiamente dicha y sus dos nodos extremos. Esa barra, si la miramos un poco acá afuera, la barra cualquiera, genérica, que puede estar en cualquier posición en este espacio tridimensional, tiene un nodo inicial que llamamos J, un nodo final que llamamos K. Entonces, la dirección del eje de esa barra va del nodo inicial hacia el nodo final, es decir, va de J hacia acá. Acá se indica con un eje que tiene una flechita ahí en su extremo. La sección transversal de esa barra, es este rectángulo que vemos acá, los ejes de esta sección, de la sección transversal en cualquier punto de la barra están contenidos en el plano justamente de la sección transversal y por lo tanto son perpendiculares al eje de la barra, y distinguimos dos ejes que a su vez son perpendiculares entre sí. Un eje que es el eje de mayor inercia, es decir, es la sección rectangular que tiene un canto, una altura mayor que el ancho de la sección, de modo tal que el momento de inercia mayor será con respecto al eje que estoy señalando acá, y el momento de inercia menor será con respecto al otro eje. Entonces tiene un eje con respecto al cual la inercia es mayor y un eje con respecto al cual la inercia es menor. Fíjense que ustedes, bueno, han estudiado las materias del área de estructuras y bueno, todos los contenidos de esta materia hasta este momento. Yo les hago notar en este momento que, fíjense que por más cuentas y cálculos e hipótesis que ustedes hagan, y ecuaciones que apliquen, una vez que ustedes resuelvan este problema, con el método que sea, cualquiera que hayan aprendido en materias del área de estructuras hasta este momento, nunca van a tener información, cuando resuelvan el problema, de lo que les sucede a la sección en la dirección de los dos ejes que son perpendiculares al eje longitudinal de la barra. Es decir, supongamos que yo esta estructura que tengo acá le aplico cualquier conjunto de cargas verticales, horizontales. Una vez que yo hago y obtengo todos los resultados que puedo poner, nunca voy a hacer cierta sección transversal por ejemplo, el ancho de esa sección transversal o si respecto a las cargas, esta dimensión se autor. Digamos que la sección transversal de esta estructura, por efecto de las cargas, va a sufrir deformaciones, pero en los problemas 1D, dentro del cual estamos clasificando esta estructura, la solución del mismo no nos brinda información sobre lo que pasa en las dos direcciones perpendiculares al eje de la barra. Por eso a estos problemas los denominamos 1D
y los tratamos como estructuras de barra, donde toda la información y las variables asociadas al problema involucran consideraciones solamente en una dimensión. Fíjense, por ejemplo, cómo sería un problema en dos dimensiones. Sería un problema en estado plano de tensiones o de formaciones, o puede ser un problema de simetría axial, donde si bien prácticamente no es bidimensional, donde se puede interpretar como un problema bidimensional. Fíjense, esta estructura que se ve ahí es una estructura de fundación. Es la estructura de fundación de un tanque. La zona amarilla que se ve allí es la base del tanque, una estructura de hormigón armado. La zona verde es un terraplén de un suelo mejorado con unas características particulares. Y la parte roja es el suelo natural de la zona donde se emplaza el tanque. Este problema es un problema que es simétrico respecto a un eje vertical que pasa por acá, por eso falta la otra mitad del problema. Entonces, bueno, uno solo estudia esta parte del problema. Pero este problema, para su estudio, ha sido discretizado en elementos de dos dimensiones. O sea, cada uno de estos cuadraditos que compone el suelo, que está acá, el suelo natural, o el suelo mejorado, o la base propiamente del tanque, son elementos que tienen esta característica. Ya dejan de ser elementos de barra, no, y son elementos superficiales, que tienen, por ejemplo, 4 nodos. Podría tener más. Como que tiene 4 nodos, o podría tener 3. Bueno, tiene una cantidad de nodos que se conforma una superficie. De otra que tiene este problema, una vez que lo resuelve, nos brinda información de los resultados en dos direcciones perpendiculares, que son las direcciones contenidas en el plano de estos elementos en los cuales está discretizada la estructura. Fíjense que nuestra primera estructura, este pórtico, está discretizada en barras, ¿no ven? Entonces, cada una de las barras está definida, como dijimos al principio, por dos nodos, el nodo inicial y el nodo final. Mientras que en este otro problema, en 2D, cada uno de estos elementos está definido, su posición y su característica geométrica, por la posición de estos 4 nodos. Los 4 nodos en los vértices de cada uno de estos elementos. Y después vienen los problemas en 3 dimensiones, que es donde uno trata sólidos, puede tratar fluidos también, o fenómenos de corrección de ondas. Por supuesto, algunos escapan inclusive al ámbito de la ingeniería civil, digamos, que enseñamos en la carrera de la facultad. Fíjense, por ejemplo, esta estructura que se ve allí, o esta discretización, esta estructura que se ve allí es una base de donde apoya un generador hidroeléctrico. Es una base donde está en una central hidroeléctrica, donde sobre ella apoya un generador. Y fíjense que la estructura está discretizada con elementos que tienen forma de cubos. Fíjense, cada uno de los elementos que compone esta estructura tiene una forma similar a esta que vemos acá, donde cada uno de los elementos tiene como mínimo 8 nodos. Y esta estructura, una vez que la resolvemos, nos brinda información en las 3 dimensiones. Por eso estos se denominan problemas 3D. Bien. No sé si quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda hasta el momento. Voy a seguir un momento en modo de pantalla completa para los que quieran enviar algún comentario vía chat. Y bueno, si pueden hacerlo vía micrófono, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? Entonces, esto rápidamente, entonces, fíjense, dentro de los problemas unidimensionales tenemos los métodos clásicos de la teoría de las estructuras, que son los métodos que vemos acá en la materia, todos los que han venido bien hasta ahora, y la resolución de un problema aplicando estos métodos involucra la solución de un sistema de ecuaciones algebraicas. Por el lado de los métodos de los problemas de 2 dimensiones tenemos los métodos clásicos de la teoría de la elasticidad,
que involucran la solución analítica de un conjunto de ecuaciones diferenciales. Esto, obviamente, la teoría de la elasticidad no es parte del contenido de esta materia, sí, en cambio, se trata y se ve todo esto, esta teoría y estas soluciones en la materia que se llama análisis estructural 2. Ambos, ya sea que estemos por el lado de los métodos clásicos de la teoría de la estructura o los métodos de la teoría de la elasticidad para su resolución, digamos, en forma numérica, quiere decir su solución aplicando métodos numéricos, su solución a través de programas de computación o inclusive de programas no específicos, como podría ser una planilla de cálculo, implican una discretización del problema. La discretización del problema puede involucrar una discretización geométrica y una discretización de los campos incógnitos. Campos incógnitos serían, por ejemplo, el campo de corrimiento. Es decir, la incógnita del problema sería el corrimiento. Ahora bien, fíjense que nosotros hasta ahora hemos discretizado las estructuras en barra, de modo que eso es una discretización geométrica, ¿cierto? Bien. Entonces, aquellos procesos de discretización que involucran una discretización geométrica nos conducen a los métodos matriciales. En cambio, si discretizamos los campos incógnitos, nos conduce al método del tipo de diferencias finitas. Mientras que si discretizamos las dos cosas, tanto la geometría como el campo incógnito, entonces nos remite al método que se llama de elementos finitos, que es parte de esta unidad que estamos tratando ahora en la materia, que es la segunda mitad de la unidad 5. A su vez, el método de elementos finitos puede ser el método de elementos finitos usando desplazamientos, cuando la discretización del campo incógnito se refiere a los desplazamientos, o método de formulación cuando la discretización del campo incógnito involucra además de desplazamientos, de tensiones y de deformaciones. Bien, entonces, en estas clases, o en estas primeras clases de la Universidad 5 del MRD, nosotros vamos a resolver problemas en magnitude de una dimensión, vamos a basarnos en una discretización geométrica y para ello, para obtener resultados, vamos a abordar lo que conocemos como métodos matriciales, en particular el método de la rigidez directa. Bien, ¿qué son los métodos matriciales? Bueno, los métodos matriciales se originan en la década del año 1927, se publicó lo que se conoce como el método de la flexibilidad o el método de las fuerzas, que ustedes ya han estudiado acá en la materia. Posteriormente, Turner y Martin en el año 1956 publicaron el método de la rigidez, modelo de desplazamientos, ustedes también conocen. Y bueno, ustedes se darán cuenta que el método de los desplazamientos, digamos, para resolver estructuras importantes, bueno, requiere divulgación o la resolución de un sistema grande, el tamaño de la estructura y la cantidad de grados de libertad que tenga. Y, digamos, esas ideas, las ideas involucradas en el método de la rigidez, tuvieron un desarrollo muy importante, justamente cuando se desarrolla la informática, ¿no? Donde la potencia de las computadoras empieza a ser más importante y donde se pueden abordar problemas más grandes, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando todos estos métodos tienen un gran desarrollo y el análisis de estructuras tiene un gran desarrollo cuando se provoca, como digo, los avances en informática. A pesar de ello, en nuestros días, el tema que estamos tratando ahora, que vamos a desarrollar ahora, el método de la rigidez directa, se considera un tema cerrado desde el punto de vista de la investigación. Esto quiere decir que todo lo que se podía conocer del método se considera que ya es conocido y ya no hay nuevas cosas para investigar. Bien. ¿En qué consisten los métodos matriciales, en particular el método de la rigidez directa? Bueno, consiste en reemplazar la estructura real por un modelo de análisis discreto. Ese modelo, a su vez, está conformado por elementos cuyas propiedades son conocidas y esas propiedades pueden ser resumidas en forma de matrices. Fíjense que acá las propiedades que a nosotros nos interesan
justamente son la rigidez de cada uno de los elementos. Nosotros podemos expresar la rigidez de cada uno de los elementos en forma matricial. Luego podremos ser capaces de expresar las propiedades de toda la estructura uniendo, o de alguna manera ensamblando, como se dice en el método de la rigidez directa, las propiedades de esas matrices individuales en una única matriz que representa el comportamiento estructural de toda la estructura. Una vez tenida esa matriz de rigidez global, la matriz de rigidez de toda la estructura, se pueden obtener las incógnitas, que en este caso son desplazamientos, sean lineales o angulares, a través de la solución de un sistema de ecuaciones. Y una vez conocidas esas incógnitas, esos corrimientos, se pueden calcular todas las otras variables que nos interesan. Esfuerzos internos, reacciones, y bueno, y otros elementos que pueden interesar. Para desarrollar el método de la rigidez directa, vamos a introducir el principio de contragradiencia o dualidad estático-cinemática. Fíjense, nosotros podemos agrupar todas las variables que venimos manejando en la materia en cuatro casilleros. Por un lado, vamos a tener las variables estáticas y por otro lado vamos a tener las variables cinemáticas. Es decir, sobre la línea de puntos, esa que estaría en dirección horizontal, vamos a nosotros a agrupar las variables estáticas y por debajo de esa línea las variables cinemáticas. ¿Qué son las variables estáticas? Bueno, las variables estáticas son todas aquellas que tienen que ver con fuerzas, ¿no? Pueden ser cargas externas, pueden ser esfuerzos internos, pueden ser reacciones. Son todas variables que están vinculadas con fuerzas o esfuerzos. Mientras que las variables cinemáticas son todas las variables que están vinculadas con movimientos o desplazamientos. Pueden ser corrimientos de un nudo, pueden ser giros, pueden ser movimientos relativos, pueden ser deformaciones. Entonces, de esa manera podemos ya dividir todas las variables que estamos utilizando en dos grandes grupos. Adicionalmente, podemos hacer otra división, que es la que expresa acá la línea vertical, esta de trazos, y vamos a distinguir, por un lado, variables externas y por el otro lado, variables internas. ¿Cuáles podrían ser las variables internas? Bueno, las variables internas podrían ser aquellas que se refieren, por ejemplo, a los esfuerzos internos, si hablamos de variables estáticas internas, o sea, las que están en este casillero. Si hablamos de variables estáticas externas, las que están en este casillero, variables estáticas externas. Y acá podríamos hablar de, no sé, de cargas externas, podría ser, una carga a la que está sujeta a la estructura. Si hablamos de variables cinemáticas externas, y podrían ser los corrimientos de los nodos, los giros. Si hablamos de variables cinemáticas internas, podrían ser, por ejemplo, la curvatura en una viga que se fleca. Bien. Estas variables se pueden relacionar entre sí. Fíjense que las variables estáticas externas y las variables estáticas internas se relacionan a través de las ecuaciones de equilibrio que ustedes conocen. Ustedes saben que las cargas externas tienen que estar en equilibrio con los esfuerzos internos en un determinado punto de la estructura. Las variables cinemáticas internas y externas se relacionan a través de las ecuaciones de compatibilidad o ecuaciones cinemáticas. Ustedes se acuerdan de que, bueno, debe haber una compatibilidad entre una cosa y la otra, ¿cierto? Para que la estructura satisfaga, digamos, las condiciones de continuidad interna y para que además satisfaga las condiciones de contorno, quiere decir, las condiciones de apoyo. Hay puntos donde la estructura, por ejemplo, no puede girar. De modo tal que en esos puntos, por ejemplo, en un empotramiento, la estructura no puede girar y no puede desplazarse. En esos puntos tienen que satisfacer estas ecuaciones de compatibilidad. La relación que hay entre las variables estáticas internas y las variables cinemáticas internas son lo que se llaman las ecuaciones constitutivas, y la relación entre las variables estáticas externas y las variables cinemáticas externas se las puede llamar ecuaciones de la vida, dependiendo el nivel donde se aplique esta dualidad estática-cinemática. Ya van a ver que tiene muchos niveles de aplicación. Por ejemplo, podría haber
otro casillero u otro sector acá a la derecha, con otra vez dos casilleros, o sea, otra cajita acá y otra cajita acá, que se vuelve a relacionar con estas dos variables. Para nosotros, la relación entre las variables estáticas externas y las cinemáticas externas no va a ser otra cosa que la matriz de rígidos. Y la forma de relacionar y de agrupar las variables de esta manera es lo que se conoce con el nombre de diagrama de Tonki, que ustedes creo que ya conocen, ya se les ha comentado el profesor García Garí con anterioridad en este curso. Bien, ¿qué dice el principio de contragradiencia de la dualidad estático-cinemática? Dice que si existe una matriz A transpuesta que vincula las variables estáticas externas, o sea, las que están en este casillero, con las variables estáticas internas, es decir, las que están en este casillero, esa misma matriz, pero transpuesta, vincula las variables cinemáticas internas con las variables cinemáticas externas. Fíjense, entonces si la matriz A transpuesta vincula F con sigma, la misma matriz transpuesta, o en este caso sin transponer, vincula epsilon con 1. Así. ¿Esto qué quiere decir? Que F es igual a A transpuesta por sigma, o que epsilon es igual a A por 1. Esto es un principio. Yo, bueno, imagino que a esta altura de su avance en la carrera de Ingeniería Civil, saben lo que es un principio. Un principio es un axioma que se cumple siempre, no tiene una demostración rigurosa como un teorema, y, digamos, es un principio porque hasta el momento nunca se ha encontrado una situación o un problema donde ese principio se contradiga. Es decir, se cumple siempre, pero no somos capaces de demostrarlo como un teorema. Eso se denomina principio. Entonces, recuérdenlo, el principio de contragradiencia dice que si una matriz A transpuesta vincula las variables estáticas externas con las variables estáticas internas, la misma matriz sin transponer vincula las variables cinemáticas internas con las cinemáticas externas. Bien. Bueno, ya habíamos dicho que la vinculación entre las variables estáticas y cinemáticas internas era la ecuación constitutiva. Entonces, veamos cómo aplicamos este principio. Si F es igual a A transpuesta por sigma, acá abajo, y sigma es igual a D por epsilon, y epsilon es igual a A por U, siguiendo el camino largo de la dualidad, fíjense que hay un camino largo y un camino corto para relacionar las variables estáticas externas con las variables cinemáticas externas. Y fíjense que aplicamos este principio porque justamente no conocemos cómo se vinculan estos dos grupos de variables. No conocemos el camino corto, pero sí somos capaces de calcular las matrices A, calcular la matriz D, y con lo cual tratamos de establecer cuál es la relación entre las variables externas. Entonces, conocidas estas tres igualdades, lo que podemos hacer es reemplazar. Fíjense, si reemplazamos sigma en la primera ecuación, nos queda que F es igual a A transpuesta, que ya lo teníamos, y sigma, que es el producto de D por epsilon, que está acá. Y a su vez, si reemplazamos epsilon en esta ecuación que estamos obteniendo, fíjense que era igual a A por U, de modo tal que F es igual a A transpuesta por D, por A y por U. De modo tal que, justamente, el camino corto, que es el que estamos queriendo establecer, es decir, la relación entre F y U, no es otra cosa, como se ve en esta ecuación, que el producto de A transpuesta por D y por A. Bien, entonces, si somos capaces de calcular A transpuesta, A y D, somos capaces de establecer la relación entre las variables externas, en este caso F y U, que es lo que nos interesa. Y es lo que vamos a aplicar en el desarrollo del método de la rigidez. Bien. Aquí aparece entonces la matriz K, que es la que vincula las variables externas, como habíamos dicho. Hagamos un ejemplo. ¿Cómo aplicaríamos esto? Un ejemplo. Fíjense, vamos a hacerlo un ejemplo que ustedes conocen. Una viga simplemente apoyada con una carga distribuida de magnitud Q. Esa viga está referida a un sistema XY,
y tiene como característica mecánica un módulo de elasticidad E y como característica geométrica un momento de inercia I. Entonces, nuestra pregunta, digamos, aplicando la dualidad estático-cinemática, podría ser cómo podemos obtener la relación entre la carga y la flecha, o sea, la carga y la configuración deformada de la viga en términos de los corrimientos verticales, pero es otra cosa que la elástica, es decir, cómo relaciona la carga con la elástica. Ustedes esto lo saben y lo conocen de la resistencia de materiales, ¿cierto? Digamos, ¿cómo lo haríamos aplicando la dualidad estático-cinemática? Para ello vamos a tener que establecer cuáles son las variables internas, porque estas dos son las variables externas, ¿no? Entonces vamos a definir como variable interna, estática interna, el momento, y como variable cinemática interna, la curvatura. Entonces, las variables estáticas externas son las cargas y los corrimientos verticales de la viga. Las variables cinemáticas externas. Bien, nosotros sabemos, por resistencia de materiales, que el momento y la curvatura se relacionan a través de la rigidez friccional, que no es otra cosa que E por I. Sabemos también que la carga se relaciona con el momento a través de la derivada. O sea, sabemos que el momento es la derivada segunda de la carga cambiada de signo. Mientras que también sabemos, y si no lo sabemos no importa, porque aplicamos la dualidad estático-cinemática y sabemos que si esta matriz relaciona las variables estáticas externas con las variables estáticas internas, la misma matriz compuesta relaciona las variables cinemáticas internas con las variables cinemáticas externas. Entonces ahora podemos establecer que la curvatura y los corrimientos que definen la configuración deformada, la elástica de esa viga, se relaciona con la misma matriz. Bueno, acá como no son matrices, como es un solo número, o sea, sería una matriz de 1 por 1, una escalar, digamos, entonces no hace falta transponerlo, es el mismo número, ¿cierto? Bien, entonces fíjense cómo se aplica. Sabemos que Q es igual a A transpuesta por M, y que M es igual a E por I por la curvatura. A su vez sabemos que la curvatura es A por la flecha. De modo tal que reemplazamos, entonces nos queda que la carga es la derivada segunda del momento cambiado de signo, el momento es EI por la curvatura, y la curvatura es la derivada segunda de la flecha cambiada de signo. Cuando reemplazamos, vamos a obtener algo que ustedes conocen, que es la ecuación del elástico, es decir, la carga es el producto de la rigidez friccional por la derivada cuarta de la flecha. Es la ecuación diferencial de la elástica que ustedes conocen y que han desarrollado ya en otras materias. Bien, ¿quieren hacer algún comentario? ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Esa relación la conocemos de la resistencia de materiales. Sabemos la relación entre la carga y el momento. Las variables se pueden agrupar, del modo que nosotros elijamos. A ver, digamos, el momento es el momento interno, es un esfuerzo interno, ¿cierto? Ese momento está relacionado con una deformación, que en este caso es la curvatura, ¿bien? De modo tal que la variable cinemática interna en este caso es la curvatura. Ahora bien, nosotros lo que pretendemos relacionar es la carga con la flecha. La flecha constituye en este caso la variable cinemática externa, es la que estamos buscando como respuesta a nuestro problema, ¿cierto? Y es justamente nuestra incógnita en este caso, en este planteo. Ustedes ya van a ver, si bien esta es una primera aplicación de la dualidad estático-cinemática que tiene infinitas aplicaciones, y van a ver cómo las aplicamos enseguida y vamos a ir definiendo las variables internas y externas en cada caso
y bueno, uno las define de la manera que le conviene justamente para establecer la relación que no conoce. En este caso la relación que no conocíamos era la relación entre la carga y la flecha. Y de esa manera es como uno va definiendo los grupos de variables y va operando para, a través de relaciones que sí conoce, obtener las relaciones que no conoce. ¿Tiene algún otro comentario? Bueno, continuamos entonces. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis que vamos a utilizar para el método de la rigidez? Estas son las que venimos utilizando en la materia, ¿cierto? Trabajamos con pequeñas deformaciones y pequeños desplazamientos, trabajamos en el ámbito de la ley de Hooke, y la otra hipótesis que utilizamos, para el caso de las barras sometidas a flexión, es que las secciones planas y perpendiculares al eje de la barra antes de la deformación permanecen planas y perpendiculares al eje de la barra deformada. El hecho que trabajemos con pequeñas deformaciones y pequeños desplazamientos, hace que las ecuaciones cinemáticas o las ecuaciones de compatibilidad sean lineales. Y esto implica que existe en nuestra solución linealidad geométrica. Mientras que si trabajamos en el ámbito de la ley de Hooke, quiere decir que las ecuaciones constitutivas son lineales. Por lo tanto, hay una linealidad de tipo mecánica. Y el hecho de que las secciones planas y perpendiculares al eje de la barra se conserven planas y perpendiculares al eje de la barra deformada, implica que los elementos de barra con los que vamos a trabajar son elementos de Euler-Bernoulli, ¿sí? Porque satisfacen la hipótesis establecida por Euler-Bernoulli para el comportamiento de las barras en flexión. Es decir, entonces, que las soluciones que vamos a obtener y el abordaje que vamos a hacer del método implica que las soluciones son elásticas y tienen linealidad geométrica y además los elementos son elementos de barra del tipo Euler-Bernoulli. Deben saber que hay otros tipos de elementos de barra, por ejemplo los elementos de Timoshenko, y hay otros más que pueden ser elementos de formulación mixta ya cuando está abordado con el método de elementos finitos. Bien. Veamos entonces la discretización. ¿Cómo discretizamos nosotros nuestra estructura? Bueno, la estructura está compuesta por barras, ¿cierto? Y a su vez, para poder definir la configuración de la estructura, necesitamos definir los nodos y necesitamos definir cómo están conectados esos nodos, es decir, cómo están conectados con los elementos de barra. Los nodos son puntos característicos de la estructura y se ubican en la intersección de los ejes de las distintas barras que componen la estructura. También pueden existir nodos, por ejemplo, podemos nosotros introducir un nodo en cualquier punto de la estructura, como por ejemplo el punto de aplicación de una cana. En el caso que vemos allí, esquemáticamente, fíjense, es una estructura de reticulado. Fíjense que tiene un cordón superior, un cordón inferior y unas diagonales, todas esas secciones de esa barra están conformadas por perfiles ángulos, perfiles L, una sección que cada barra tiene dos perfiles L. Bien, entonces fíjense que ahí se puede ver los nodos de la estructura con esos cubitos azules, que bueno, las barras vienen siendo la parte de la estructura que se desarrolla entre cada uno de los nodos de la misma.
Bien. La característica fundamental que tienen los elementos de barra es que poseen una dimensión preponderante frente a las otras dos. Es decir, su longitud siempre es mucho más grande que las dimensiones de la sección transversal de cada una de esas barras. La posición de esas barras coincide con el eje que está definido por el baricentro geométrico de las distintas secciones transversales que se encuentran a lo largo del eje de la barra. Este comentario ya lo habíamos hecho cuando habíamos desarrollado la clase del pórtico tabique. ¿Se acuerdan que habíamos dicho justamente que en el caso del tabique, el eje de la barra que conforma el tabique, y así como también de todas las barras que conforman la estructura, está definida por las sucesivas posiciones de los baricentros de todas las secciones transversales que componen la barra. Bien. El campo incógnita va a ser para nosotros los desplazamientos nodales. Cuando digo desplazamientos me refiero a lineales y angulares. Y la solución de toda la estructura se obtiene a través de las variables nodales. Las variables nodales son desplazamientos y fuerzas. Cuando digo desplazamientos son, nuevamente, desplazamientos lineales y angulares, y cuando digo variables nodales de tipo fuerza son reacciones de vínculo. Y además, la solución tiene que contener necesariamente las variables de barra, que son los esfuerzos internos y eventualmente las dimensiones. Este método es un método sistemático, que justamente es un método muy apropiado para ser programado en programas de computadoras se resuelven estructuras de barra. De hecho, todos los programas que ustedes conocen que van a utilizar para estructuras de barra se basan en este método. Ya vamos a ver enseguida cuál sería la diferencia entre el paso de este método y en el caso que ustedes utilicen un software que trabaje por elementos finitos. Fíjense. Entonces, los pasos del método consisten, primero, el primer paso es lo que se denomina identificación estructural. Segundo, se determina la matriz de rigidez de barra, tanto en coordenadas locales como en coordenadas globales. Tercero, se ensambla la matriz de rigidez global de la estructura, a partir de las matrices de rigidez de cada una barra que la compone. Cuarto, se ensambla el vector de terminales. Quinto, se introduce un coeficiente de control, es decir, se tiene en cuenta lo que sucede con los distintos apoyos. Luego se soluciona el sistema de ecuaciones, se resuelve el sistema de ecuaciones, con lo cual se obtienen los corrimientos lineales y angulares. Con esos corrimientos se pueden calcular las reacciones, y con los corrimientos y las matrices de rigidez de las barras se pueden determinar los esfuerzos característicos en cada una de ellas. Según este esquema, si uno quisiera aplicarlo al método de la rigidez directa, la diferencia sería entre un método y otro en la obtención de la matriz de rigidez de la barra en coordenadas locales. Es decir, lo que cambia en el método de los elementos finitos es justamente la forma de obtención de la matriz de rigidez de la barra en coordenadas locales. El resto de los pasos son idénticos. De modo tal que cualquier programa que ustedes usen de análisis estructural siempre hace estas mismas consideraciones. Y de allí la importancia de este método, es decir, este método es el fundamento del software que ustedes utilizarán tanto mientras continúen siendo estudiantes de la facultad como en su vida profesional cuando se trate de análisis de estructuras, ¿cierto? Bien. ¿En qué consiste la identificación estructural? Sería el primer paso. Bueno, hay que identificar los nodos y los elementos que componen el modelo de análisis. Hay que definir un sistema de coordenadas locales, que es un sistema de coordenadas por barra que compone la estructura. Hay que definir un sistema de coordenadas globales, que es un solo sistema de referencia para toda la estructura. Hay que identificar los grados de libertad de la estructura, con lo cual sabremos qué tipo de elemento de barra vamos a utilizar. Y vamos a decir, entonces, para tener presente al identificar los grados de libertad de la estructura, que los grados de libertad son el conjunto de corrimientos linealmente independientes necesarios para definir en forma
completa la configuración deformada de la estructura. De esa manera vamos a poder identificar entonces, atendiendo a esta definición de grados de libertad, los grados de libertad de la estructura y por lo tanto la cantidad de incógnitas de nuestro problema. En el caso de estructuras reticuladas planas, los grados de libertad de la estructura son 2 por el número de nodos de la estructura. ¿Por qué 2? Bueno, porque cada nodo en el plano tiene 2 posibilidades de movimiento, desplazamiento según 2 direcciones perpendiculares. En el caso de estructuras reticuladas de configuración tridimensional, los grados de libertad de la estructura serán 3 por el número de nodos, porque cada uno de esos nodos tiene 3 posibilidades de corrimiento en el espacio tridimensional. Fíjense que hacer en ambos casos, tanto las reticuladas planas como las reticuladas tridimensionales, estructuras reticuladas, sus nodos son articulados, de modo tal que en el cálculo no se tienen en cuenta los giros alrededor de los ejes, digamos, tanto los dos ejes del plano como los 3 ejes del espacio 3. En el caso de estructura de pórticos planos, los grados de libertad son 3 por el número de nodos. ¿Por qué? Porque en el plano, en el caso del pórtico, cada nodo tiene 2 posibilidades de movimiento, según 2 direcciones perpendiculares, y un giro en el plano, es decir, el vector giro es perpendicular al plano donde está la estructura. En el caso de los pórticos tridimensionales, los grados de libertad serán 6 por el número de nodos, porque ahí claramente cada nodo tiene 3 posibilidades de movimiento, desplazamiento lineal, según 3 direcciones perpendiculares, y 6 giros alrededor de cada una de esas 3 direcciones. Bien, el siguiente paso es definir las conectividades de la estructura, es decir, cómo se relacionan los elementos con las barras. Por ejemplo, en el caso de esta estructura básica que tenemos aquí, fíjense, es una estructura que tiene 3 nodos, 1, 2 y 3, tiene 3 barras, la barra 1, 2 y 3. Fíjense que la conectividad entonces, o mejor dicho, cada una de esas barras tiene un nodo y a su vez tenemos definidas las propiedades geométrico-mecánicas de esa barra. En el caso de las estructuras reticuladas, ustedes se acuerdan que la variable geométrica que necesitamos para resolver el problema es el área de la sección transversal, que llamamos A, y la característica, la propiedad mecánica que necesitamos es el módulo de elasticidad que llamamos E. Bien, fíjense entonces que si la barra tiene un nodo inicial J y un nodo final K, eso nos permite definir su sistema de referencia local, donde el eje local X va desde el nodo inicial hacia el nodo final, y eso le da su dirección y sentido positivo. Yo sé que acá está indicado con una flechita. Entonces, la barra en cuestión va de J acá, y eso define su semieje local positivo, de J hacia acá, que vamos a llamar X, y le colocamos una rayita encima, atendiendo a que es un sistema de referencia local, es decir, que sirve y es definido por esta barra. A su vez, su eje de referencia local Y es perpendicular al X y pasa por el nodo inicial, de modo tal que acá queda definido el eje local X. Y bueno, si bien todavía no lo decimos, ya lo vamos a decir enseguida, nosotros utilizamos para el desarrollo de este método la regla de la mano derecha, con lo cual bueno, el eje Y tiene esta dirección y el eje Z, que acá no lo necesitamos, pero donde estarían contenidos los vectores momentos, si se tratara de estructuras de nodos rígidos, está saliendo de la pantalla pasando por el eje J, por el nodo J. Bien, a su vez tenemos un sistema de referencia global para toda la estructura que definimos como XY. Este sistema de referencia global puede estar ubicado en cualquier punto del plano donde está la estructura y también puede tener cualquier inclinación. O sea, acá hemos dibujado el eje X en dirección horizontal, pero podría estar ubicado con cualquier inclinación que nosotros quisiéramos. Entonces, fíjense que los nodos se relacionan con el sistema de referencia global a través de las coordenadas de los nodos. Es decir, el nodo J tiene una coordenada X
y una coordenada y que se miden en el sistema global de referencia. Bien. Bueno, acá dibujo yo el sistema global de referencia para esta estructura típica, básica que hemos definido. Fíjense que entonces, siguiendo el paso del método, ya habiendo definido el sistema de coordenadas local y global, tenemos que identificar los grados de libertad de la estructura. Fíjense que suponiendo que esta es una estructura reticulada, como dijimos antes, cada nodo tiene dos grados de libertad, o sea, dos posibles movimientos en el plano de la estructura. Entonces, en el nodo 1 vamos a tener los grados de libertad 1 y 2, en el nodo 2 tendremos los grados de libertad 3 y 4, y en el nodo 3 los grados de libertad 5 y 6. Con lo cual, hemos identificado los grados de libertad de toda la estructura. Finalmente, para completar este proceso de identificación estructural, nos falta definir la conectividad, es decir, cómo se relacionan las barras con los nodos. Fíjense que la barra 1, por ejemplo, esta, tiene como nodo J, por ejemplo, el nodo 1 y como nodo K, el nodo 2. Digo, por ejemplo, porque uno puede definir el nodo inicial como nodo inicial el nodo que uno quiera. Es decir, uno puede decir que el inicial es el nodo 1 y el final el 2, o al revés, el inicial es el 2 y el final el 1. Eso lo que hace es cambiar la orientación del sistema de referencia local. Acuérdense que el X local siempre va del nodo inicial al final. Pero ese cambio, digamos, en la orientación del sistema de referencia local no implica ningún cambio en los resultados. Los resultados son idénticos, así que yo el sistema de referencia local puedo definirlo como yo quiera en cualquier barra. Lo mismo que el sistema de referencia global, como dije antes, lo podemos ubicar en cualquier punto del plano, en este caso, y con cualquier inclinación. Eso va a hacer que los resultados no cambien. Los resultados son siempre los mismos, porque solamente dependen de las características geométrico-mecánicas de la estructura, de sus condiciones de vínculo y de las cargas cercanas. Pero no dependen de los sistemas de referencia que utilicemos. Lo que sí depende de los sistemas de referencia es la interpretación de los resultados, ¿cierto? Porque los resultados se miden en las direcciones de los sistemas de referencia que usemos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, como decía, la barra 1, suponemos que va del nodo 1 al 2, la barra 2, suponemos que va, la barra 1, suponemos que va del nodo 1 al 3, bueno, acá abajo está la barra 1, va de 1 a 3, y la barra 2, que está acá, suponemos que va de 1 a 2. Como ya dijimos, podría ir de 2 a 1 y no hay ningún cambio. Y bueno, y la barra 3 puede ir de 2 a 3 o de 3 a 2, tampoco nos genera ningún cambio. Sí nos genera, no nos genera cambio en los resultados, pero sí nos genera consideraciones particulares que vamos a tener que hacer a lo largo del desarrollo del método, y la interpretación de los resultados va a ser distinta, como ya vamos a ver. Bien, vamos a establecer entonces la convención de signos para el método. Fíjense, las cantidades de barras se miden en el sistema de coordenadas local. En el caso de las barras de nodos articulados, vamos a definir los esfuerzos de tracción como positivos. En las estructuras de nodos rígidos, ya sea que sea una configuración de barras en 2 o 3 dimensiones, vamos a definir los esfuerzos de tracción como positivos y los momentos que siguen la regla de la mano derecha también como positivos. Las cantidades nodales se miden en el sistema de coordenadas global. Tengan siempre presente esto, las cantidades de barras, ya sean los esfuerzos internos, en el caso de barras de nodo articulado o en el caso de nodos rígidos, se miden siempre en el sistema de coordenadas local, es decir, cada barra en su propio sistema de referencia. Las cantidades nodales se miden en el sistema de coordenadas global. En este caso, las fuerzas serán positivas si su dirección y sentido coincide con el semieje global positivo. Los corrimientos lineales serán positivos si su dirección y sentido coincide con el semieje global positivo. Los corrimientos angulares, o sea, los giros, serán positivos cuando el giro coincide con el semieje global positivo de la mano derecha. En este caso, el giro, digamos, el vector giro tiene que coincidir con el vector que sigue la regla de la mano derecha con respecto al sistema de referencia global.
Bien. ¿Cómo se calcula entonces, siguiendo los pasos del método, la matriz de tejido de barras en coordenadas locales? Fíjense, consideramos una barra cuya sección transversal es A, de magnitud A, cuyo momento, módulo de elasticidad es G. Esa barra tiene dos nodos J y K. Definimos como nodo inicial el J, como nodo final el K, con lo cual queda definido nuestro sistema de referencia local. XY, acuérdense que la raya denota que es un sistema local. Esa barra, si conocemos las coordenadas de los nodos, podemos conocer la longitud de la barra, que tiene la longitud L. Y a su vez, hay un sistema de coordenadas globales donde justamente se miden las coordenadas de esos nodos J y K. Y la longitud de la barra, simplemente aplicando Pitágoras, se puede calcular como la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de los cuadrados de las coordenadas de los nodos J y K de la barra. Bien, como variables internas, como variables estáticas internas, vamos a tener los esfuerzos en el nodo J y K. Como es una barra de nodos articulados, solamente puede tener esfuerzos en la dirección del eje de la barra. Y fíjense que siempre dibujamos los dos esfuerzos de acuerdo a la convención difícil con dirección y sentido positivo. Y acuérdense que las variables internas o los esfuerzos internos se miden en el sistema local de referencia. Con lo cual ahí son positivos porque siguen la dirección y sentido positivo del eje local X. Bien. A su vez tenemos como variables cinemáticas internas los corrimientos del nodo J y del nodo K. También los definimos con dirección y sentido positivo, los corrimientos en el sistema local. Y bueno, obviamente el alrededor con flechitas amarillas. Bien. La relación entre las variables estáticas y cinemáticas internas no es otra cosa que la matriz de rigidez en coordenadas locales. ¿Cómo son las ecuaciones constitutivas en la dirección X? Bueno, si ustedes se acuerdan de la ley de Hooke, ustedes saben que vale la ley de Hooke, de acuerdo a las hipótesis que hemos hecho, entonces podemos escribir que sigma es igual a E por epsilon. Y sigma, a su vez la tensión, se puede expresar como el esfuerzo normal, en este caso, que es lo único posible porque es una barra de nodos articulados, dividido el área de la sección transversal de la barra. El módulo de elasticidad es E, y la deformación de la barra se puede expresar como la diferencia entre los corrimientos del nodo final y del nodo inicial, dividido la longitud de L. Fíjense que la diferencia de los corrimientos nos mide cuánto se alarga o se acorta la barra. Bien. De modo tal que nosotros podríamos expresar entonces que FK, o sea que el esfuerzo normal en el nodo K, medido en el sistema local de referencia, es menos A por E sobre L multiplicado por UJ menos UK. Este menos, que está acá afuera, surge de dar vuelta la diferencia que había acá en el numerador, en esta ecuación. Bien. ¿Cómo se calcula el equilibrio local en la dirección X? Bueno, para que esta barra esté en equilibrio, en el sistema de referencia local, no habiendo ninguna otra carga estándar, la suma de las dos fuerzas que hay en el sistema local de referencia debe ser igual a 0. De modo tal que nosotros podríamos despejar el esfuerzo en J, y como conocemos el esfuerzo en K, podríamos expresarlo de esta manera. FJ es igual a A por S sobre L multiplicado por UJ menos UK. Nosotros podemos ahora agrupar todas esas variables y expresarlos de esta manera, en forma de matrices. Y por un lado tendríamos el vector de los esfuerzos internos, FJFK, esfuerzo normal, en coordenadas locales, los nodos J y K, igual a la matriz de la rigidez de la barra en coordenadas locales por los corrimientos medidos en coordenadas locales, los corrimientos de los nodos J y K. Fíjense entonces que
si la relación entre las variables estáticas internas y las variables cinemáticas en coordenadas locales viene dado por la matriz de rigidez en coordenadas locales, la matriz que está acá, es decir, E por A sobre L multiplicado por 1 menos 1, 1, no es otra cosa que la matriz de rigidez en coordenadas locales de esta barra. Bien, pero fíjense que nosotros en el sistema local de referencia tenemos dos direcciones. Si bien la barra trabaja en forma uniaxial, no puede ser de otra manera, también tenemos la dirección Y en el sistema local de referencia. Y como no hay esfuerzos en la dirección Y, bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es justamente ampliar esta matriz y completar las cosechas. Fíjense, ¿qué quiere decir? Si nosotros calculamos el esfuerzo en la dirección del eje Y en el nodo J, sería acá. Acá no puede haber un esfuerzo en esta dirección, justamente porque dijimos que la barra es solo en la dirección del eje de la barra. Entonces aparece acá una fila de ceros, de modo tal que al multiplicar cualquiera de estos corrimientos, que serían los corrimientos en el sistema local de referencia según X y según Y de los dos nodos, bueno, esto me va a dar 0. Cuando da 0 por este corrimiento 0, 0 por este corrimiento 0, y así siguiendo, este esfuerzo da 0. Y es 0 justamente porque, como dijimos, no puede haber esfuerzos en la dirección del eje local Y. Similarmente, ahora los esfuerzos en la dirección del eje local X aparecen en esta fila 2 ceros justamente para afectar a los corrimientos en la dirección Y, que de acuerdo a la configuración de la estructura, podrían o no haber. Aunque en el sistema local hay corrimientos, como dije, según el sistema, según la dirección X, debido a que la barra trabaja en dirección desacción, la barra en forma compacta se podría escribir que F raya es igual a K raya por U raya, donde F raya son los esfuerzos internos en la barra, K raya es la matriz de rigidez en coordenadas locales, y U raya es el vector de corrimientos en coordenadas locales en los nodos J y K de la barra que estamos considerando. Bien, ¿cómo se hace para transformar esta matriz de rigidez de barra en coordenadas locales a coordenadas globales? Bueno, hay que hacer una transformación de coordenadas que ustedes ya deben conocer, y nosotros para ello vamos a aplicar la dualidad estático-cinemática, el principio de contragradiencia. Ahora, en realidad conviene comentar por qué necesitamos referir la matriz de rigidez de cada barra al sistema global de referencia. Bueno, parece que, como habíamos dicho ya al principio, lo que nosotros estamos tratando de hacer es resumir las propiedades de una barra en la forma de una matriz. En este caso sería la matriz de rigidez en coordenadas locales. Y luego, a partir de esas matrices, de cada una de las barras que componen la estructura, determinar las propiedades estructurales de toda la estructura, mediante el ensamblaje de esas matrices de rigidez de cada una de las barras en una única matriz de rigidez que represente toda la estructura. Bien, para poder ensamblar la matriz de rigidez que representa toda la estructura, necesitamos que las matrices de rigidez de cada una de las barras que la componen se mida o se exprese en el mismo sistema de referencia. Por eso necesitamos transformar las matrices de rigidez de barra de coordenadas locales a coordenadas globales. Entonces, fíjense, aquí tenemos una barra que tiene sección transversal A, módulo de elasticidad E, longitud L, tiene nodos J y K, nodo inicial J, nodo final K, que ha definido su sistema global de referencia, tiene en general esfuerzos en las dos direcciones de los ejes locales de referencia, allí en este caso puestas en evidencia en el nodo K. Hay un sistema global de referencia, XY, que como dije se puede ubicar en cualquier punto del plano y con cualquier inclinación, y ahora por conveniencia para establecer la relación entre un sistema y otro, nos conviene que este sistema global de referencia pase por el nodo K, o sea, su origen esté en el nodo J. Bien, entonces los esfuerzos en el nodo K, ahora medidos en el sistema global de referencia, están allí representados por Fx y Fi. Acá sin raya, sin la raya de arriba, justamente porque se miden en el sistema global estos dos esfuerzos. La inclinación del sistema local
XY raya con respecto al sistema global, XY viene medida por el ángulo θ, que es el ángulo de inclinación entre el eje global X y el eje local X, siempre siguiendo la regla de la mano derecha, o sea que el ángulo se mide desde el X global hacia el X local, o sea, en esta dirección. Bien. Fíjense que ese mismo ángulo de inclinación entre un sistema de referencia y el otro es el mismo ángulo de inclinación entre Fx global y Fx local. Y a su vez, digamos el mismo ángulo de inclinación entre Fi global y Fi local. Bien, vamos a aplicar entonces la dualidad estático-cinemática. Fíjense, nosotros recién dedujimos esta ecuación basado en lo que ustedes conocen de resistencia de materiales. Es decir, nos basamos en la ley de Hooke y expresamos entonces la relación entre los esfuerzos internos y los corrimientos medidos en el sistema local de referencia. Ahora lo que queremos hacer es establecer la relación entre las variables estáticas externas, que en este caso son los mismos esfuerzos medidos en el sistema global de referencia, y los corrimientos medidos en el sistema global de referencia. Y para ello vamos a ir por el camino largo, como dijimos, es decir, vamos a tratar de establecer cuál es el valor de la matriz A transpuesta. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que la relación entre las variables estáticas externas y las variables estáticas internas eran las ecuaciones de equilibrio? Entonces podríamos nosotros plantear justamente el equilibrio de fuerzas en el nodo K, donde tenemos explicitadas todas las fuerzas que concurren a ese nodo. Bueno, nosotros vemos entonces que el equilibrio en la dirección X vendría dado por la suma, digamos, de las fuerzas en la dirección del eje global X. Por lo que es lo mismo expresar que la Fx en el sistema global es igual a la suma de las predicciones de la Fx y la Fi del sistema local. Entonces sería Fx global igual a Fx local por el coseno de este ángulo, sería la predicción de esta dirección, menos la Fi local por el seno de θ. El seno de θ nos daría justamente la predicción en esta dirección. Y fíjense que es menos porque la predicción apuntaría a la dirección del semieje global negativo, o sea, sería en contra del sentido, del sentido del sistema de referencia global de la dirección X del sistema global. Por eso aparece este menos. Fíjense que siempre representamos todas las fuerzas y los corrimientos de acuerdo a la convención con la dirección y sentido positivo en el esquema. Y bueno, el signo surge allí de considerar la proyección o la dirección de la proyección. Similarmente podríamos plantear la ecuación de equilibrio en la dirección del eje global Y. Y entonces tendríamos que Fi global es igual a Fx local por el seno de θ más Fi local por el coseno de θ. Las proyecciones en esta dirección vendrían dadas acá para la Fx y acá en este sector para la Fx, sería la proyección acá. Bien, podemos agrupar los términos y escribirlo de forma matricial, de modo que queda por un lado las variables estáticas externas, por otro lado las variables estáticas internas, y la matriz que las relaciona, como hemos definido en nuestra dualidad estático-cinemática, es la matriz A transpuesta. Fíjense que si extendemos esta relación a los dos nodos, al nodo J ahora también, involucramos al nodo J, aparecerán las mismas relaciones. Con la consideración de que las variables estáticas del nodo K no afectan y no influyen en las variables estáticas del nodo J. Es decir, planteamos el equilibrio en el nodo K y en el nodo J en forma independiente. De modo tal entonces que, fíjense, las variables estáticas externas del nodo J están relacionadas con las variables estáticas internas del nodo J, pero no con las del nodo K. Por eso aparecen estos ceros que aparecen acá.
Entonces, al hacer este producto matricial, fíjense que fxj sería fxj local por el coseno de tita menos fij local por el seno de tita, que son las relaciones que habíamos visto recién. Bien, esta relación entre las variables estáticas externas e internas expresada en forma compacta dice que f externo, f en el sistema de referencia al sistema de coordenadas globales, es igual al producto de A transpuesta por f medida en el sistema de coordenadas local. O sea, variable estática externa, variable estática externa es igual al producto de A transpuesta por las variables estáticas internas, que lo voy a reflejar acá. Bien, ahora lo que nosotros buscamos es establecer la relación entre f y u. Y establecimos las ecuaciones de equilibrio. Pero sabemos que las ecuaciones cinemáticas, aplicando el principio de la variable estático-cinemática, es la misma matriz, pero sin transponer. De modo tal que podemos relacionar un raya con u a través de una matriz A. Nosotros reemplazamos las relaciones conocidas, podemos escribir que esta raya es igual a k de raya por u raya. A su vez reemplazamos un raya, a su vez sabemos que f es igual a A transpuesta por f raya, y a su vez podemos reemplazar entonces f raya en f, y obtenemos que f es igual a A transpuesta por kl y por u raya, y como sabemos que u raya es A por u, podemos expresar que f es igual a A transpuesta por kl raya por A y por u, donde vemos que este producto, este triple producto de A transpuesta por k raya y por A, no es otra cosa que la matriz que tratamos de establecer, que es la matriz de rigidez de barra en coordenadas globales. O sea, la matriz de rigidez de barra en coordenadas globales sostiene como el producto de A transpuesta por la matriz de rigidez de barra en coordenadas locales y por A, donde A es la matriz de transformación de coordenadas. Y como vimos, es una matriz compuesta por senos y cosenos de el ángulo de inclinación de, vamos a volver un poquito, del ángulo de inclinación del sistema local respecto del sistema global. Podemos, para ver la matriz de nuevo, acá, por esta es la matriz de transpuesta. Fíjense que, como digo, una matriz de senos y cosenos del ángulo de inclinación de un sistema respecto al otro. Y bueno, también tiene algunos ceros, justamente por lo que dijimos de que los equilibrios se plantean en ambos nodos, y el equilibrio en un nodo no incluye el equilibrio en el otro, o dicho de otra manera, son independientes. Las ecuaciones de equilibrio son independientes en la de uno de la del otro. Bien. De modo tal que vamos entonces avanzando en el método y hemos obtenido la matriz de rigidez de barra medida en el sistema global de referencia. Bien, no sé si quieren hacer alguna consulta, ¿tienen algún comentario hasta el momento? Bueno, si no hay preguntas, ya alguien escribe. Bueno, Julián, adelante. No, todavía no, simplemente hemos trabajado, digamos, el primer paso del método, que era la identificación estructural, es decir, definir la estructura que tenemos, cuáles son sus variables, es decir, sabemos cómo están conectadas las barras, sabemos las coordenadas de los nodos, sabemos los grados de libertad de la estructura, sabemos las características geométricas y mecánicas de cada una de las barras, y en base a ellas hemos obtenido la matriz de rigidez de barras en coordenadas locales. Tengan presente que esta matriz de rigidez de barra en coordenadas locales es la matriz de rigidez de barra para estructuras de nodos articulados, es decir, estamos hablando de reticulados. Bien,
Una vez definida la matriz de rigidez de barra en coordenadas locales, para hacerlo nos hemos apoyado en la resistencia de materiales, en la ley de Hooke. Hemos transformado esa matriz de rigidez de barra de coordenadas locales a coordenadas globales, pero estamos trabajando con una barra. Todavía no llegamos a componer la matriz de rigidez de toda la estructura, que justamente es lo que va a venir ahora. O sea, una vez que ya tenemos la de una barra, hay algo que no les he dicho, pero que es muy importante y que lo voy a mencionar en este momento. Fíjense, fíjense que este método, como dijimos anteriormente, es un método sistemático que nos permite aplicar este método y utilizarlo en programas que después nos permiten desarrollar software para hacer análisis estructural. Fíjense que esta ecuación de esta matriz de rigidez, tanto la ecuación de la matriz de rigidez de coordenadas locales como esta en coordenadas globales, es genérica. Sirve para cualquier barra de cualquier estructura que nosotros planteemos. O dicho de otra manera, todas las estructuras de barra de nodos articulados, siendo estructuras planas, que ustedes resuelvan durante toda su vida, la pueden resolver aplicando esta ecuación. Es totalmente genérica. Fíjense, volvamos para atrás un poquito. Acá, fíjense, esta matriz de rigidez de barra, KE, que no es otra cosa que A por E sobre L, por esta matriz de 1 en 0, es la matriz de rigidez en coordenadas de barra de todas las barras, de todas las estructuras planas de nodos articulados. Es la misma. ¿Qué es lo que cambiará de una estructura a otra? Cambiará el material a través del E, cambiará la sección transversal de las distintas barras a través del A, y cambiará la longitud de la barra de acuerdo a cómo sea la configuración espacial de la estructura. Pero esta matriz es genérica y vale para siempre. Lo mismo que la matriz de transformación de coordenadas que vimos recién. Fíjense que esta matriz lo único que depende es de la inclinación del sistema local de referencia de la barra que nosotros consideremos con respecto al sistema global de referencia que nosotros hayamos adoptado. O sea que esta matriz de transformación de coordenadas vale para siempre, con lo cual esta matriz de rigidez de barra en coordenadas globales para estructuras de nodos articulados, esta que tenemos acá, que se obtiene con el producto de A transpuesta por K de raya y por A, vale para siempre. Eso es justamente la potencia del método. No tengo que estar haciendo consideraciones particulares para una estructura particular. Yo siempre aplico esto y se lo puedo aplicar a cualquier estructura que sea necesario resolver. De modo tal que esa es una de... el enfoque de este método, esta es una de las características que le da la potencia que tiene. Entonces, redondeando un poco tu pregunta, Julián, ahora justamente es donde tenemos que avanzar para ver cómo esta matriz de rigidez de barra, que es para una barra, pero que a su vez para cualquier barra de la estructura que estemos tratando, podemos hacer para ensamblarla y obtener la matriz de rigidez ahora ya de toda la estructura. ¿Algún otro comentario? Bien, bueno, continuamos entonces. ¿Listo? Ahora bien, entonces, ¿cómo hacemos para ensamblar esa matriz de rigidez a lo largo de toda la estructura? Fíjense, consideramos un nodo J de la estructura, a la cual concurre la barra 1, la barra I, la barra P. Es decir, al nodo J concurren P barras. Cada una de esas barras tiene otro nodo, digamos que la define. En el caso de la barra 1 tiene el nodo K, en el caso de la barra I tiene el nodo L, en el caso de la barra P tiene el nodo M. A su vez, ese nodo tiene, como estamos con estructuras planas y de nodo articulado, tiene dos posibilidades de corrimientos U y B, según las direcciones del sistema global de referencia. También ese nodo puede tener aplicada una carga externa, que vamos a denominar P, y le decimos PJ porque es una carga aplicada en el nodo J, y fíjense que hay un corchete o que está entre corchetes, eso significa que esa carga P en realidad es un vector. Y es un vector porque, como está inclinada respecto al sistema global de referencia, tiene dos componentes, según las dos direcciones del sistema global de referencia. Con lo cual esa carga es un vector, o se expresa como un vector para aplicarlo en este método. Bien, además de esa acción externa, pueden haber acciones internas, que vamos a llamar FB, y que por ahora dejémosla allí,
y supongamos de que tienen una dirección y un sentido positivo, que es el indicado allí con esas flechas verdes, y esas acciones, como son internas, justamente están expresadas y medidas en el sistema local de referencia. Ahí a esa FB, no sé por qué, le falta una rayita, debería tener una rayita acá arriba, ahí, una rayita ahí arriba, justamente porque están medidas en el sistema local. Hay una rayita y acá también. Fíjense que es FB1, porque son de FB de la barra 1, y acá afuera tiene un subíndice K, porque dice las componentes de FB en K y las componentes de FB en J. También esto es un vector, porque en el sistema global de referencia estas funciones internas tienen dos componentes. Bien, entonces para lograr el ensamblaje de la matriz de rigidez vamos a plantear el equilibrio del nodo J. Entonces, para que el nodo J esté en equilibrio, las acciones externas deben ser iguales a las acciones internas, o la suma de los esfuerzos internos, de todas las barras que concurran al nodo. Fíjense que nosotros acá tenemos la modalidad estático-cinemática, donde a partir de una barra o de la rigidez de una barra habíamos logrado obtener la matriz de rigidez de la misma barra en el sistema global de referencia. Y entonces, si nosotros desarrollamos entonces la relación entre F y U, podríamos expresarla de esta manera, donde FJ representa los esfuerzos en el nodo J, de la barra que estamos considerando, medido en el sistema global de referencia. Las submatrices K representan la matriz de rigidez de toda la barra. Acá, digamos, son las rigideces en el nodo J, de la barra 1, estamos considerando acá la barra 1. Y fíjense que esto es una submatriz porque también tiene dos direcciones. O sea, en el sistema global de referencia, en el nodo J hay dos direcciones, ¿cierto? UJ son los corrimientos del nodo J, acá, perdón, corrimientos del nodo J, que también en el sistema global de referencia tiene dos direcciones. Y FB son las fuerzas en el sistema global de referencia, ahora en el nodo, lo mismo para el nodo K. Si nosotros desarrollamos la primera ecuación, vamos a ver que FJ es igual a KJJ1 por UJ, más KJK1 por UK, más FB de la barra 1 en el nodo J. Si nosotros desarrollamos ahora, digamos, la matriz de rigidez, el producto de la matriz de rigidez por los corrimientos, pero ahora lo hacemos para todas las barras que concurren al nodo, no solamente la barra J, vamos a ver, y reagrupando vamos a poder escribir que las FB que estaban en el término de la derecha, de la igualdad, digamos, a la derecha, el segundo término de la derecha, podemos pasarlo restando al primer miembro, ¿no? Todas las FB, como estamos planteando el equilibrio en el nodo J, serían todas las FB de las P barras que concurren al nodo J. O sea, tenemos las FB de la barra 1, las FB de la barra I y las FB de la barra P. Todas las que concurren al nodo J las pasamos restando al primer miembro. Y en el segundo miembro nos quedan las rigideces de todas las barras que concurren al nodo, las rigideces en J de todas las barras que concurren al nodo J, y fíjense que todas las barras que concurren al nodo J, las P barras, esos componentes de rigidez están afectados por los corrimientos del nodo J, o sea que sacamos factor común los corrimientos del nodo J que van a multiplicar, como digo, las rigideces de todas las barras que concurren a ese nodo. Por otro lado, en el segundo miembro de esta igualdad, nos quedan las rigideces de las barras que concurren a ese nudo, multiplicada por los corrimientos de los otros nodos de las barras que concurren a ese nudo, es decir, por los corrimientos del nodo K, por los corrimientos del nodo L y por los corrimientos del nodo P. Serían las otras partes de la matriz de rigidez. Serían la parte de la matriz de rigidez de la barra que está acá abajo, acá abajo. Que al hacer este producto, bueno, justamente multiplica los corrimientos del nodo K en la barra 1, pero en la barra I multiplica los corrimientos L y en la barra P los corrimientos L, que es lo que está acá abajo. De modo tal que se ve acá, en esta igualdad que hemos planteado, cómo ensamblar la matriz de rigidez de toda la estructura
no es otra cosa que una suma de rigideces que se ve acá. No es otra cosa que suma de rigideces. Es decir, sumamos las rigideces de todas las barras que concurren a un número. Esta suma de rigideces obviamente son rigideces medidas en un sistema de referencia único, ¿cierto? No podría sumar las rigideces de la barra 1 en coordenadas locales con las rigideces de la barra I en coordenadas locales, porque se acuerdan que los sistemas de referencia locales son uno para cada barra, de modo tal que las rigideces de la barra I no se miden en el mismo sistema de referencia que las rigideces de la barra 1, de modo tal que por eso yo tuve que hacer la transformación de coordenadas a coordenadas globales, y donde ahora sí, medida todas las rigideces de barras coordenadas globales, puedo hacer la suma. Y eso no es otra cosa que la rigidez. Ahora, esta suma no representa la rigidez ahora de toda la estructura en el nodo J. Dice que esto es una matriz, ¿no? Porque cada una de estas son también sus matrices. Esta es una matriz que tiene una dimensión de ¿cuánto? Y de 2 por 2. ¿Por qué? Porque representa las rigideces en las dos direcciones del sistema global de referencia. En este caso sería la dirección horizontal y la dirección vertical. Entonces, ensamblar la matriz de rigidez implica una suma de matrices. Bien, la estructura obviamente se completará con otras barras, por ejemplo la barra Q y la barra R. Entonces, ahora, si consideramos, por un lado, las cargas que recibe toda la estructura, que serán las cargas en el nodo 1 de la estructura, las cargas en el nodo I de la estructura y las cargas en el nodo M, es decir, están las cargas que hay en todos los nodos de la estructura. Algunos nodos podrán tener carga y otros no, no necesariamente todos los nodos pueden tener carga o van a tener carga. Cada una de estas P que hay acá son vectores, porque cada uno tiene dos componentes, porque cada nodo tiene, digamos, en el sistema global de referencia hay dos direcciones, entonces cada fuerza tiene dos componentes que tiene el sistema global de referencia. Y por otro lado tenemos los movimientos de los n nodos de la estructura. Cada nodo tiene dos posibilidades de movimiento, también en el sistema global de referencia. Y entonces lo que quisiéramos establecer ahora sería la relación entre el vector de cargas de toda la estructura y los corrimientos de toda la estructura. Fíjense que hasta ahora nosotros habíamos establecido la relación esta, es decir, habíamos obtenido la matriz de rigidez global de cada barra. Ahora queremos hacer la matriz de rigidez de toda la estructura que relaciona el vector de carga de todos los que están, las cargas que están en todos los nodos de toda la estructura con los corrimientos de todos los nodos de toda la estructura. Para ello vamos a necesitar otra vez valernos de las matrices de transformación de coordenadas, que en este caso particular es una matriz que relaciona las variables estáticas, que ahora las variables estáticas externas pasan a ser el vector de carga de toda la estructura, y las variables cinemáticas externas y el vector de corrimiento de toda la estructura, y estas que antes eran variables externas, ahora para este grupo nuevo de variables pasan a ser variables internas. Y ahora, como decía, la matriz B, en este caso particular, no es una matriz de rotación. ¿Por qué? Porque la matriz de rigidez global, local, perdón, en coordenadas globales, se mide en los mismos sistemas de referencia que la matriz de rigidez global en coordenadas globales, de modo tal que acá, estrictamente hablando, no hay una transformación de coordenadas, lo que se dice que hay es una localización. Y esa matriz de localización, que es la matriz B, es lo que nos permite calcular la matriz de rigidez en coordenadas globales de toda la estructura. Fíjense, la matriz de rigidez de barra en coordenadas globales de una barra tiene, o mejor dicho, el vector de corrimientos de una barra tiene una sola columna, porque acá en esta columna agrupamos los corrimientos de los dos nodos de una barra, y tiene tantas filas como grado de libertad tiene la barra. Fíjense que la barra tiene dos nodos, con los grados de libertad de cada nodo, que en el caso de estructuras reticuladas planas es 2, de modo tal que va a tener 2 nodos por 2 grados de libertad por nodo, va a tener 4 filas. 4 filas por una columna. Este es el vector U, que son el vector de corrimientos de una barra. Fíjense que por otro lado el vector de corrimiento de toda la estructura, este vector U mayúscula, y le ponemos mayúscula para denotar que es de toda la estructura. Acá fíjense que ninguno de los dos, ni U chica, ni U grande, ni U minúscula, ni U mayúscula,
Llevan rayas porque, como dijimos, los dos se miden en el mismo sistema de referencia. No hay que diferenciar el sistema de referencia, porque los dos corrimientos se miden en el sistema global de referencia. Nada más que U chico solamente contiene los corrimientos de una barra y U mayúscula contiene los corrimientos de toda la estructura. De modo tal que la cantidad de filas del vector U mayúscula es el número de grados de libertad de toda la estructura. En el caso de estructuras de nodos articulados planas, el número de grados de libertad de toda la estructura habíamos dicho que era 2 por n, donde n es el número de nodos, y 2 porque cada nodo tiene 2 grados de libertad. Fíjense entonces que si nosotros quisiéramos hacer el producto de U igual, de B por U para expresar la igualdad o la ecuación de compatibilidad entre las variables estáticas, cinemáticas internas con las variables cinemáticas externas, deberíamos tener una matriz B que nos permita hacer la igualdad U igual a B por U. Esta matriz B, para poder, de acuerdo a la regla de multiplicación de matrices, para poder multiplicarla con U, debería tener esta forma, es decir, debería tener el número de filas igual al número de filas del vector U minúscula y un número de columnas, igual al número de filas del vector U mayúscula para que la multiplicación pudiera hacerse. Si no, no se podría efectuar esta multiplicación. De modo tal que al hacer este doble producto, la matriz de rigidez global, digamos, va a tener un tamaño de GL por GL, es decir, va a tener tantas filas y tantas columnas como grado de libertad tenga toda la estructura. Es decir, 2 por n, donde n es el número de nodos de toda la estructura. Fíjense que al hacer esta transformación, que como dije, estrictamente hablando, no es una transformación de coordenadas porque los dos grupos de variables, quiero decir, las estáticas y las cinemáticas, de estas dos expresiones de la matriz de rigidez se miden los dos en el mismo sistema de referencia. Pero, como ustedes pueden ver, al hacer esta transformación, los componentes de la matriz de rigidez de una barra van a ir a ubicarse en la matriz de rigidez de toda la estructura. Habíamos dicho que la matriz de rigidez de una barra tenía tantas filas y tantas columnas como grado de libertad tuviera una barra. Es decir, una barra tiene 2 nodos, o 2 grados de libertad por nodo tiene 4 por 4, como habíamos visto. Esta es una matriz que tiene 4 por 4. Y esta tiene 2n por 2n. De modo tal que los componentes de esta matriz de rigidez tienen que ir a ubicarse en las posiciones o en las ubicaciones de esta matriz de rigidez. Por eso la matriz B se le llama matriz de localización. Permite localizar las componentes de la matriz de rigidez de una barra en la matriz de rigidez de toda la estructura. Bien. Una vez hecha esa transformación de coordenadas para una barra y sumada la matriz de rigidez de toda la estructura, ahora en las coordenadas globales y en las ubicaciones de la matriz de rigidez de toda la estructura, podemos plantear esta ecuación de equilibrio, que es la ecuación de equilibrio global, donde el vector de cargas externo es igual al producto de la matriz de rigidez de toda la estructura por el vector de corrimiento de toda la estructura, que en notación compacta se escribe como P igual a K, que justamente es el lado derecho de la dualidad estático-cinemática planteada en este punto. ¿Cómo se puede hacer el ensamblaje de la matriz de rigidez global en forma esquemática? Bueno, ya sé que si nosotros estudiamos la estructura típica, esta con la que habíamos empezado a ejemplificar el método, teníamos una estructura de 3 barras con 3 nodos, 6 grados de libertad, son 2 grados de libertad por nodo, tiene 3 nodos, son 6 grados de libertad en total. Por lo tanto, la matriz de rigidez de barra de toda la estructura será una matriz de 6 por 6, como la que esquematizamos acá, y que están las 6 columnas y las 6 filas de la matriz. Fíjense que justamente las 4 primeras posiciones de esta matriz representan los corrimientos del nodo 1. Corrimiento horizontal y vertical del nodo 1. Asimismo, están representados los corrimientos en la dirección de los grados de libertad del nodo 2 y los corrimientos en la dirección de los grados de libertad del nodo 3.
Si nosotros ahora, para hacerlo esto esquemático, representamos la barra 1 con un rombo, la barra 2 con un singular, la barra 3 con un círculo, vamos a ver que la barra 1 aporta rigideces al nodo 1 y al nodo 3, ¿verdad? A los grados de libertad del nodo 1 y a los grados de libertad del nodo 3. De modo tal que sus componentes de rigidez, acuérdense que la matriz de rigidez de la barra 1 con coordenadas globales es una matriz de 4×4, de modo tal que va a ir a aportar rigideces justamente a los grados de libertad del nodo 1, a los grados de libertad del nodo 3 y a los grados de libertad cruzados, es decir, las rigideces en el nodo 3 que se activan cuando hay corrimientos en el, perdón, las rigideces del nodo 1 que se activan cuando hay corrimientos en el nodo 3 y las rigideces del nodo 3 que se activan cuando hay corrimientos en el nodo 1, de modo tal que aportará rigideces en los grados de libertad propios del nodo 1, en los grados de libertad propios del nodo 3 y donde aportan las rigideces cruzadas, es decir, las rigideces, en este caso acá del nodo 3, cuando hay corrimientos en el nodo 1. Similarmente, la barra 2 aporta rigidez a los grados de libertad de los nodos 1 y 2, o sea, aporta en la división 1, 1, 2, 2, 1, 2 y 2, 1. Y la barra 3, por su parte, aportará rigidez a los grados de libertad de los nodos 2 y 3, o sea, en las posiciones 2, 2, 3, 3, 2, 3 y 3, 2. De modo tal que en esas posiciones es donde suman sus rigideces, la rigidez de cada una de las. Bien, acá aparece el tema de las fuerzas FB, que por ahora las vamos a dejar de lado para avanzar y terminar rápidamente el método, y después de que hagamos una pausa vamos a seguir y vamos a volver sobre las fuerzas FB y vamos a hacer una aplicación. Bien, siguiendo los pasos del método nos quedaría ahora el ensamblaje del vector de carga. Bueno, ¿qué es ensamblar un vector de carga? Consiste en introducir las cargas aplicadas sobre los nodos de la estructura según los grados de libertad del sistema global de referencia. Las cargas tienen direcciones distintas del sistema global, que tienen direcciones distintas del sistema global de referencia, se deben, para ensamblarlas, se deben encontrar las componentes de esas cargas medidas del sistema global de referencia, para lo cual se puede aplicar la matriz de transformación de coordenadas a transportes. Y en el caso que las cargas estén aplicadas sobre las barras y no en los nodos, deben ser transformadas en acciones modales equivalentes, porque tanto las cargas como los corrimientos en este método se deben aplicar sobre las nodos. En el caso que la carga no esté sobre un nodo, bueno, hay que transformarla en cargas modales. Ya veremos más adelante cómo es ese proceso. Supongamos que la estructura esta que venimos trayendo como ejemplo, aplicamos una carga P que tiene esa dirección y sentido en el nodo 2. Fíjense que esa carga P tiene componentes en el sistema global de referencia Px y Pi, que como digo se pueden obtener multiplicando el vector P por la matriz de transformación de coordenadas a transpuesta de la inclinación de esta carga. O sea, en la A transpuesta hay que poner los senos y cosenos del ángulo θ, que es el ángulo que está la carga con el semieje global X del sistema de referencia global de positivo. ¿Sí? Bien, entonces fíjense en los grados de libertad de toda la estructura, que acá están representadas con 6 casilleros, y componen el vector de carga P, el vector de carga de toda la estructura. Fíjense que la carga P aporta cargas a los grados de libertad del nodo 2. Entonces, fíjense que si en los dos primeros casilleros están los grados de libertad del nodo 1, serían las componentes Px y Pi de las cargas aplicadas al nodo 1, en los segundos casilleros son las componentes de carga aplicadas al nodo 2, y en los últimos dos las componentes de carga aplicadas al nodo 3. Bueno, en el nodo 1 no hay carga, o sea que el vector de carga en estas dos primeras posiciones tendrá 0. En la dirección X del sistema global de referencia aparecerá la componente Px de P, y en el siguiente casillero, en PI, aparecerá la componente PI de P, de ahí el sistema global de referencia. Mientras que en el nodo 3, como no hay cargas, aparecerán 2. Y de ese modo hemos ensamblado el vector de carga para toda la estructura. El siguiente paso es introducir las condiciones de contorno. Bueno, las condiciones de contorno están relacionadas con los apoyos, ¿cierto? Pero fíjense que pueden
pueden expresarse en términos de los corrimientos modales conocidos, que pueden ser traslaciones y rotaciones. Entonces, si las condiciones de contorno tienen que ver con traslaciones y rotaciones conocidas, ya sea que tienen un valor fijo o un valor nulo, como si tiene un apoyo, estas condiciones de contorno se denominan condiciones de contorno cinemáticas. Si justamente esos movimientos que conocemos de antemano, antes de resolver la estructura, son nulos, es decir, hay apoyos que impiden el movimiento en esa dirección, vamos a decir que esas condiciones de contorno se denominan homogéneas. En el caso de que esas condiciones de contorno tengan valores conocidos, distintos de cero, como podría ser un descenso de apoyo, esas condiciones de contorno se denominan condiciones de contorno homogéneas. Entonces, de los corrimientos, de todos los corrimientos de la estructura, tenemos corrimientos que son conocidos y corrimientos que son incógnitos. Los que son conocidos pueden ser debido a que esos grados de libertad y apoyo que impiden el movimiento, con lo cual esos corrimientos son puros, o en esos grados de libertad hay corrimientos impuestos, donde esos corrimientos entonces son distintos de cero. Y bueno, eso define, como decíamos, las condiciones homogéneas o inhomogéneas. Los corrimientos conocidos podríamos agruparlos en un subvector de corrimiento, en un subvector del vector U de toda la estructura, y lo podríamos llamar UF. ¿Por qué? Porque son corrimientos que están fijos, de ahí viene la F. Son fijos ya sea porque valen cero o porque tienen un valor conocido. Mientras que los otros corrimientos son los corrimientos incógnitos, y entonces los llamamos UL porque son los grados de libertad que están libres de valores. Dicho esto, de la ecuación de equilibrio global que conocíamos, donde P es el vector de carga de toda la estructura, K es la matriz de equilibrio global de toda la estructura, y U el vector de corrimiento de toda la estructura, podemos reagruparlos de modo tal de que en el vector de corrimiento aparezcan, por un lado, los grados de libertad que están libres de moverse, es decir, son razas incógnitas, y por otro lado, los corrimientos que están fijos, ya sea porque son nulos o porque tienen un valor distinto de cero. De esa manera podemos subdividir la matriz de rigidez de modo tal de que por un lado queden los grados de libertad o la rigidez que corresponde a los grados de libertad propiamente dicho, la submatriz que corresponde a los grados de libertad de los corrimientos conocidos, la rigidez cruzada, y del lado del vector de cargas tenemos las cargas en los grados de libertad que pueden moverse, y las acciones, digamos, en la dirección de los grados de libertad que están fijos, no son otra cosa que las reacciones, ¿verdad? Bien. Entonces, por un lado, o sobre esta línea, que divide allí justamente las matrices y los vectores, del lado de arriba tenemos las incógnitas y del lado de abajo tenemos los corrimientos o los apoyos, condiciones de apoyo impuestas o conocidas. Entonces, fíjense que si desarrollamos la primera ecuación, vamos a tener que PL es igual a KLL por UL más KLF por UF. De esta ecuación podemos calcular UL, es decir, que son nuestras incógnitas, son los corrimientos que no conocemos. ¿Por qué? Y porque UF lo conocemos, son los apoyos, son donde están los apoyos, supongamos que estos pueden ser todos ceros, y entonces, como algún valor conocido, y entonces, como conocemos KLL y KLF, y también conocemos las cargas aplicadas, podemos despejar UL. Una vez que conocemos UL, podemos reemplazarlo en la segunda ecuación, y fíjense que ahora aparecen ya todas variables conocidas en el segundo miembro, porque conocemos KFF, calculamos UL, acá recién, calculamos antes KFF, y conocemos UF, porque son los grados de libertad que conocíamos a priori, los corrimientos que conocíamos a priori, de modo tal que de este producto y esta suma podemos obtener PF, y como dije recién, las otras cosas de las reacciones. Bien. ¿Cómo se hace esto esquemáticamente? Bueno, acuérdense que teníamos la estructura que venimos leyendo, habíamos representado esquemáticamente las rigideces de cada una de las barras, en las posiciones que corresponden, y ahora teníamos también el vector de carga, acá en este caso representemos las cargas con un triangulito, con una delta, fíjense que aparece en el vector de carga en estas dos posiciones, como habíamos visto antes, y ahora introducimos las condiciones de control, con un apoyo fijo en el nodo 1 y un apoyo móvil en el nodo 3. Esto quiere decir que en el apoyo 1
los corrimientos según X y según Y serán 0, y en el apoyo extremo los corrimientos según Y serán 0, mientras que según X global son distintos de 0 porque justamente este apoyo permite el movimiento en la dirección del eje X global. Para tener en cuenta los grados de libertad que están impedidos de moverse, lo que hacemos es eliminar las filas y las columnas de los grados de libertad